de empezar con el video, familia, quiero pedirles una disculpa a todos ustedes porque esta semana no subimos 2 videos como estamos acostumbrados en este canal. Pero ustedes saben que cuando no estamos frente a la cámara estamos siempre rompiéndola a donde vayamos. Estuvimos en Costume Universe porque nuestros homies de ahí nos maquillaron del sombrerero. Estuvimos también en la alfombra roja del 23 aniversario del Teatro 8 de octubre. Y también despedimos a la selección mexicana de hockey que se fueron a los Panamericanos en Panamá. Estuve haciendo varias cosas mientras no estaba enfrente de la cámara con ustedes. Y para aquellas personas que ya estaban pensando que estaba muerto, les sugiero que me sigan en todas mis redes sociales porque ahí es donde estoy siempre activo. Así que pues sin más por el momento, sin más que comentar, creo que ya comencemos con este video. A ustedes les fascina muchísimo a veces que les cuente mis historias, mis anécdotas de mi vida. Ya hace bastante tiempo que no contamos una anécdota porque hemos estado de aquí para allá, hemos andado por otros lados, hemos andado por varios rumbos. Pues llegó el momento de otra vez sentarnos en nuestra sillita, poner la camarita y contarles una historia de mi vida. En esta ocasión voy a contarles la historia que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y es que sí, cuando mi padre me abandonó. Esta historia se remonta al 25 de julio de 1998, donde sí, este güerito, este menona, este güerejo pata de conejo, este fetito nació. Donde por esos años, por esas décadas, mi mamá tenía una pareja que nosotros le vamos a poner Quique. Yo crecí pensando que ese señor era mi papá hasta la edad de... ¿Qué? Pues cierra tu ventana. Ay. Durante 6 años estuve pensando que Quique era mi papá. Y era algo extraño porque Quique no tenía ningún parentesco conmigo, pero pues obviamente era un niño y pues no sabía pues como que captar el trip de que pues los rasgos, shalala. Ustedes me entienden, ya saben. Abrimos un paréntesis y cabe mencionar que mi hermano y yo somos hijos de diferentes papás. Y aunque sea del poco tiempo que hemos convivido, mi hermano y yo siempre nos hemos llamado hermanos. No me gusta llamarlo medio hermano o hermanastro o etcétera, porque a final de cuentas tenemos los mismos apellidos, vivimos en la misma casa y tenemos la misma sangre. Y por obvias razones pues somos hijos de la misma madre. Y es por eso que yo siempre le llamé hermano a pesar de todo. Aunque algunos me decían es tu medio hermano porque no son del mismo papá, shalala. Pero para mí es mi hermano. Cerramos paréntesis. A la edad de 6 años, cuando mi mamá decide separarse de esta persona, pues yo ya no tengo ningún contacto con el que yo pensaba que era mi papá, con Quique. Y cuando mi mamá se separa de Quique, mi mamá decide irse a la Ciudad de México a trabajar por un tiempo y me deja a mí en la ciudad de Aguascalientes con mis abuelitos. Mi mamá se va a la Ciudad de México para poder trabajar y solventar los gastos de la casa, solventar los gastos de todo lo que conlleva tener una familia de mi hermano, yo y ella. Mi mamá se va a la Ciudad de México aproximadamente 1 año y medio y nosotros nos quedamos en casa de mis abuelitos. Pero mi mamá iba a México 2-3 meses, regresaba, nos veía y a veces nos llevaba a México, pero por su trabajo era un poco difícil a veces que nosotros fuéramos. Y aparte mi hermano siempre fue muy apegado a mis abuelitos cuando yo era el apegado a mi mamá. Mi mamá dura aproximadamente 1 año y medio trabajando en la Ciudad de México y llega una noche en la que yo estaba en casa de mis abuelitos jugando con mi primo, pero llega un momento en el que me canso y me siento a platicar con mis abuelitos. Mis abuelitos, que en paz descansen, tenían a veces como que la costumbre de cuando terminaban de trabajar, cerraban su negocio y pues iban a comprar unas cervecitas a la tienda que tenían enfrente y pues se sentaban a platicar. Y era algo muy chévere ya que pues se platicaban de sus recuerdos, de sus experiencias y shalala. Y a mí siempre me encantaba escucharlos a ellos. Y un día que yo estaba sentado platicando con ellos en la sala, mi abuelita ya estaba un poco borracha y mi abuelito también ya estaba un poco borracho. Y en el transcurso de 1 año y medio para acá que mi mamá se separó de Quique, mi hermano empezó a ver a su papá. El papá de mi hermano empezó a buscarlo a él y empezó mi hermano a irse a Guadalajara. Conoció a todos sus medio hermanos, empezó a conocer a toda la familia de su papá biológico. Y pues eso me hacía sentir un poco extraño. O sea, yo pues no tenía una figura paterna más que mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como mi papá para mí. Pero pues sí era como que, ¿por qué yo no puedo hacer eso con mi papá? ¿Por qué yo no puedo salir con él? ¿Por qué yo no puedo viajar acá con mi papá? ¿Por qué mi papá no me busca? Volviendo a la plática con mis abuelitos, a mis abuelitos yo les digo, güey, yo quiero visitar a mi papá, yo quiero ver a mi papá, extraño a mi papá, extraño a Quique, quiero volverlo a ver. A lo que mi abuelita respondió, ese señor no es tu papá. Y yo me quedé como que no es mi papá. O sea, tenía 7 años y me iba a cumplir 8 años. Que mi abuelita me diga, Quique
no es tu papá. Yo así como que, entonces, ¿quién es mi papá? Y ya me dijo que mi papá sí voy a decir como su apellido real. Mi papá era pues Cabral. Me dijo, tu papá es un tal Cabral, es de Zacatecas, la familia Cabral es así. La familia Cabral en aquellos tiempos, hablando de los años 90, pues era una familia un poco adinerada, tu abuelo es un torero. Me empezó a contar toda la historia que llevaba la familia de mi papá. O sea, me empezó a decir que eran de Zacatecas, me empezó a decir cómo mi mamá conocía a mi papá, me empezó a decir que yo tenía medios hermanos, me empezó a decir un buen de cosas que yo ni siquiera sabía. A lo que pues yo me quedé así como que en shock, porque pues estuve 6 años de mi vida pensando que Quique era mi papá. Y era algo que mi cabecita de 7 años y medio no podía comprender. A lo que nada más le respondí a mi abuelita, y todo este tiempo, ¿dónde estuvo Cabral? ¿Dónde estuvo mi papá? A lo que mi abuelita me dijo que pocos meses antes de que yo naciera, pues mi mamá y él se habían separado. Inclusive me contó que cuando yo nací, mi papá me quiso regalar un pony, porque por esos años, hablando ya hace 20 años, mi papá tenía ranchos y tenía varios caballos, tenía varias haciendas y shalala. Y pues entre esos caballos y esos ponis que tenía, a mí me iba a regalar uno, pero mi mamá le dijo que no, porque pues no teníamos dónde guardar un maldito pony. Así que pues mi mamá le dijo que no a mi papá, y pues mi papá se desapareció de mi vida por completo hasta que tuve 7 años y medio. Llega mi mamá de la Ciudad de México, le digo a mi mamá, ¿por qué nunca me dijiste que Cabral era mi papá? ¿Por qué nunca me contaste de él? ¿Por qué nunca me dijiste nada de él? Y yo crecí pensando que Quique era mi padre. Más o menos algo le dije así porque pues tenía 7 años y medio. ¿Qué podía decir un niño de 7 años y medio? Mi mamá tuvo un conflicto muy fuerte con mi abuelita por el hecho de que mi abuelita borracha me haya contado que Quique no era mi papá y que Cabral era mi padre biológico. A lo que en esos años a mí me entró una duda un poco existencial, porque quería saber quién era mi papá y quería a lo mejor probar suerte. A lo mejor si me podía tocar el hecho de ir a viajar con él o de conocer un poco de su vida, como mi hermano lo hacía con su papá biológico. O sea, quería ver si me podía pasar lo mismo con mi papá. Pero pues la triste realidad es que no fue así. Mi mamá se contactó con mi papá, pero también, paréntesis, mi mamá en ese momento ya tenía una pareja, a la que pues actualmente pues ya tampoco están juntos. Duraron 12 años juntos, pero es yo creo que la persona que considero mi papá, porque volvemos a lo mismo, un padre no es el que te engendra, sino el que te cría. Y esta persona estuvo 12 años de mi vida conmigo. Cerramos paréntesis. Mi mamá se pone en contacto con mi papá biológico, no sé cómo le hizo, a lo mejor ya tenía su contacto, no sé cómo lo encontró, pero pues encuentra a mi papá, se pone en contacto y le dice, ¿sabes qué? Tu hijo quiere conocerte, tu hijo ya sabe de tu existencia, tu hijo ya sabe que eres su papá y pues quiere conocerte. A lo que mi mamá me dice que pues viajamos a la ciudad de Zacatecas. Aguascalientes y Zacatecas son demasiado cerca y pues está a escasos 30-50 minutos de la ciudad de Aguascalientes. Viajamos a Zacatecas y yo creo que es uno de los momentos en mi vida en los que más nervioso estaba por conocer a mi papá a los 7 años y medio. O sea, estuvo 7 años y medio de mi vida desaparecido, y volver y ver a la persona que se supone que es mi papá me ponía muy nervioso, que yo le decía a mi mamá que no estaba nervioso, pero me ponía bastante nervioso conocer a mi papá. Llegamos a Zacatecas y mi mamá se puso de acuerdo con mi papá de que nos veríamos en un centro comercial. Y me acuerdo que llegamos, nos sentamos en la zona de cocina y esperamos como una hora, media hora más o menos. Y pues así, como mi papá llegó tarde a mi vida, también llegó tarde en ese momento. Yo no sabía quién era, hasta que de repente llega un señor y se sienta enfrente. Fue uno de los momentos más raros, más incómodos de mi vida, porque estaba yo sentado, estaba mi mamá, estaba mi padrastro y mi papá estaba enfrente. Y fue como que, ok, ¿y ahora qué? Ya te vi, ya te conocí, ¿y ahora qué? Y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Siempre estuve pensando en ti, nunca te he olvidado, sé que vives en Aguascalientes. Honestamente recuerdo muy poco ese momento, porque fue uno de los momentos en los que mi vida me quedé en shock. O sea, fue como que dije, ok, tú eres mi papá, pero a mis 7 años yo todavía me cuestionaba dónde estaba él durante 7 años. Lo que yo creo que muchos de nosotros pensamos. Total, fue un momento de como media hora y como si nada. Nos dimos la mano, se paró y se fue. Y desde ahí jamás en mi vida lo he vuelto a ver. Desde ese momento jamás volví a ver a mi papá. Se puso en contacto conmigo como 5 años después. Yo en ese momento tenía 7 años, 8, 9, 10, 11, 12. Como 5 años después mi papá se puso en contacto conmigo y me dijo que me iba a ir a visitar a Aguascalientes algún día. Me dijo que pues me iba a invitar a cenar.
Me dijo que me iba a invitar a comer, que íbamos a pasar un día juntos. Y pues nunca pasó. El día que habíamos acordado no se volvió a aparecer, ninguna llamada, ningún mensaje y nada. No volví a ver a mi papá desde ese momento en el que estuve en el centro comercial. Desde ese momento que lo vi nunca se me grabó su cara. Y estuve aproximadamente hasta el día de hoy sin recordarlo. No sabía cómo era su cara, lo único que sabía es que mi papá se parecía al de Padres de Familia, literalmente. Se parecía exactamente igual. Era gordito, de lentes, pelón. Y sabía que era eso. Yo tenía la figura paterna como que era el de Padres de Familia. Hasta que hace unos días me puse a investigar y dije, quiero volver a ver la imagen de mi papá porque no recuerdo cómo es. Había escuchado su voz y tiene su voz así. Es de Zacatecas y es de rancho. Y me dice, ¿qué onda, mijo? ¿Cómo está? Me marcaba y me decía así, me hablaba así. Pero pues no sabía cómo era su cara ni nada. Hasta que hace unos días me puse a investigar. Puse su nombre, puse su apellido. Y pues me salió su Facebook. Me salió su Facebook, vi sus fotos. Vi que estaba con mis medio hermanos, con su pareja. Vi que era de Zacatecas, vi que trabajaba en tal lugar. Ya sé que me vi muy stalker, pero pues sabemos que en este tiempo las redes sociales te dan mucha información de una persona. Y pues nada más lo busqué por curiosidad, por querer ver cómo era, por querer ver cómo le va en estos años, porque pues no sabía nada de él desde los 7. Pero pues lo que le dije a mi mamá es que pues si no hizo nada en 19 años, ¿qué va a hacer ahorita? Es la cruda realidad. Y esto yo creo que es algo que a muchos de nosotros nos ha tocado, que no tenemos un papá con el que crecemos como tal, o a lo mejor algunos de ustedes no han crecido como tal con una figura paterna. Y pues muchos de nosotros también, nuestra figura paterna es nuestra madre. Y pues yo siempre he dicho para toda la vida que pues tengo bastante mamá como para tener un papá en mi vida. Desde que tengo uso de razón, mi mamá pues ha hecho los dos papeles, tanto de papá como mamá, y es algo que siempre se lo he agradecido y siempre, toda mi vida se lo voy a agradecer. Y esto como cuento de hadas y como moraleja me lleva a que cuando yo tenga unos hijos, no hacer lo mismo que mi padre hizo conmigo. No alejarme de ellos, no abandonarlos, y pues siempre tener el mayor contacto con ellos. Y es algo que nunca voy a hacer. Nunca voy a abandonar a mis hijos. Ay. Y pues bueno, familia, esa es la historia del día de hoy, que espero les haya gustado. Si se quedaron a esta parte del video, muchísimas gracias. Y comenten acá abajo estos dos emojis que están apareciendo en la pantalla para saber quién se quedó a esta parte. Y pues se los agradezco de todo corazón, porque los homies que se quedan hasta estas partes del video son homies 100% de corazón. Los amo bastante, familia. Ya saben que deben dejar su enorme like, así enorme, gigantesco, y picar el botoncito de acá abajo que dice suscribirse, que por supuesto no muerde y no les toma menos de un segundo. Y pues ya saben que mi nombre es Gabo. Cuídense mucho, familia, las mejores vibras, bendiciones siempre, éxito en todo. Y recuerden que esta semana debemos romperla como la siguiente, como la siguiente, como la siguiente. Y como siempre, los homies la rompemos. Y ya saben que si no hay 2 videos por semana, siempre va a haber uno en el canal. Y es porque siempre la estamos rompiendo a donde vayamos. Nos estamos viendo en un próximo video. Los amo de todo corazón. Gracias por escuchar esta historia y esperen más videos. ¡Adiós!